Bienvenidos a nuestro webinario de hoy. Hoy es miércoles 20 de junio del 2018. Les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker Active Trace. Muy bien, el tema de hoy que vamos a tocar se trata sobre las correlaciones que hay en los mercados financieros en general y sus ciclos, los ciclos de los mercados, los cuales tienen mucho que ver con las correlaciones. Debemos de saber identificar o saber usar ambas cosas en conjunto para sacar el mejor provecho de nuestro análisis. En realidad, las correlaciones o este tema de las correlaciones es un tema un poco más avanzado para personas que ya llevan tiempo operando en los mercados financieros en cualquier sector, debido a que, como lo dice, correlación, vamos a medir o a identificar la relación que tienen diferentes instrumentos o diferentes sectores o incluso diferentes mercados. Entonces, por eso que es un tema un poco más avanzado. No vamos a hablar de estrategias de entrada ni de estrategias de salida. Este es un tema un poco más general, un poco más abierto a todo lo que son los mercados financieros. Y se van a dar cuenta que en realidad el éxito de los mercados financieros se trata de saber identificar estas correlaciones. Pueda que nosotros cuando recién estamos empezando a operar, ya sea en el Forex o en cualquier otro mercado financiero, pueda que al principio solo nos concentremos en un solo activo y eso está bien hecho. Cuando uno está empezando, lo ideal es empezar con un solo activo, después empezar con dos, ir aumentando uno poco a poco la cantidad de activos que uno puede llegar a analizar en una sentada o en un día, dependiendo de cuánto tiempo le estemos empleando al análisis de los mercados. Al inicio, pueda que solamente estemos operando con un solo instrumento y entonces no le ponemos mucho cuidado a lo que son las correlaciones, pero incluso así tengamos un solo instrumento con el que estemos operando, debemos de saber cuáles son los otros mercados, sectores, activos o instrumentos que puedan afectar, ¿no es cierto?, a este activo o este instrumento con el que estamos operando. Eso es muy bueno saberlo para uno tener una idea o por lo menos tener un aviso, ¿no? Sabemos que el análisis técnico no es una ciencia cierta ni el análisis fundamental tampoco, pero por lo menos nos da un aviso para estar preparados, ¿no es cierto?, a cualquier movimiento que pueda suceder en el instrumento o en el activo que estamos analizando. Bueno, primero que todo, ¿qué es una correlación? Una correlación es una medida de la relación que hay entre dos instrumentos financieros, sectores activos o divisas. O sea, que es la manera de medir la relación, ya sea positiva o negativa, entre dos instrumentos financieros. Hablamos de sectores también porque incluso hay sectores que están correlacionados los unos con los otros. Activos o divisas. Sí, hay divisas que obviamente están correlacionadas entre ellas e incluso están correlacionadas con otros activos o commodities, ¿no? O bienes básicos. Un instrumento puede tener una correlación positiva o negativa, o sea, puede tener una correlación positiva o negativa con otro, ¿no? Por ejemplo, el petróleo y el dólar canadiense tiene una correlación positiva. Lo que quiere decir es que cuando el petróleo sube, el dólar canadiense tiende a subir también. Eso es que tienen una correlación positiva. El yen japonés y el Nikkei, que es el índice de bolsa de Japón, tienen una correlación negativa. Cuando el yen sube, el Nikkei tiende a bajar y viceversa. Cuando el yen cae, el Nikkei tiende a subir. Esa es una correlación negativa, pero es una correlación bastante estrecha. No importa si es positiva o negativa la correlación, en lo que nos vamos a enfocar es qué tan estrecha es esa correlación. Cuando la correlación es positiva, los dos instrumentos se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, con el petróleo y el dólar canadiense. Cuando la correlación es negativa, los dos instrumentos se mueven en direcciones opuestas como el yen y el Nikkei japonés. La correlación se mide en una escala de -1 a +1 o -1 a +1. Positivo 1 significa que los dos instrumentos tienen una correlación
positiva del 100%. Y negativo 1 significa que los dos instrumentos tienen una correlación negativa del 100%. Como les dije hace un momento, no interesa tanto si la correlación es positiva o negativa, lo que interesa es qué tan correlacionados están. Si están correlacionados al 100%, quiere decir que se mueven al unísono, ¿no es cierto? Se mueven en tándem los dos. Si la correlación es de un 80%, es una correlación buena, o sea que no se mueven siempre en la misma dirección o en direcciones opuestas en caso de que la correlación sea negativa. No siempre se mueven así de esa manera, pero sí el 80% de las veces se van a mover en la misma dirección, ¿no? O en dirección opuesta si es negativa la correlación. Una correlación de 80, de 90% es bastante buena. Una correlación del 20, del 23, del 30, no, es una correlación que no es, los dos instrumentos no están muy correlacionados. Recuerden que no importa si es positiva o negativa, lo que importa es qué tan correlacionados están los dos instrumentos. ¿Por qué es importante las correlaciones? Las correlaciones son importantes para saber manejar el riesgo. Por ejemplo, es uno de los ejemplos. Debido a que muchas de las estrategias de cobertura, como lo dice en el siguiente punto, o de hedge, están basadas en correlaciones. Por ejemplo, si yo abro una posición en el dólar frente al dólar canadiense, el dólar estadounidense frente al dólar canadiense, digamos que abro una posición de compra. Vamos al gráfico para que lo entendamos mejor. Déjenme cambiar de aplicación. Vamos a la plataforma. Si yo tengo, por ejemplo, aquí está el dólar canadiense. Si abro una posición en este instrumento, ya que está bastante correlacionado con el petróleo, acá tenemos el petróleo liviano WTI, WTI que cotiza en Estados Unidos y quiero hacer un tipo de cobertura o me quiero cubrir en caso de que el precio se vaya en la dirección opuesta. Por ejemplo, si voy en compra, quiere decir que le estoy apostando negativamente al dólar canadiense, ¿no es cierto? Porque si estoy comprando dólares estadounidenses frente a dólares canadienses es porque espero que el dólar estadounidense le gane al dólar canadiense y la paridad siga subiendo. Si ese es el caso y si me quiero cubrir porque de pronto de pronto no continúa subiendo, entonces en ese caso abriría otra posición en el petróleo. Como aquí le estoy apostando negativamente al canadiense, en caso de que el precio, que esta paridad caiga, quiere decir que el canadiense se fortalece frente al dólar estadounidense y el petróleo entonces también iría hacia arriba, ¿no es cierto? Porque si se fortalece el canadiense, se fortalece el petróleo, entonces aquí entraría en una posición de compra para cubrirme en caso de que esta paridad venga hacia abajo. Si esta paridad se viene hacia abajo, esta sería hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí compraría, si vendo en esta compraría. Si en esta compro, en esta vendería, ¿no? Haría todo lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque como los dos instrumentos se mueven en direcciones opuestas, entonces obviamente si el uno se me cae, voy a recuperar o así no recupere todo, el 100% de lo que estoy arriesgando en el otro instrumento, por lo menos recupero parte, ¿no es cierto? Y es una buena estrategia porque alcanza uno por lo menos a cubrirse en parte, cubrir en parte la posición que tiene abierta en el otro instrumento. Incluso el, un, hay que ponerle, de todas maneras hay que trabajar con stop losses. Hay gente que usa los hedge y no usa un stop loss. Yo siempre uso un stop loss, así sea un stop loss de 100, de 200 pips o puntos, bastante lejos, pero siempre uso un stop loss. Así esté haciendo estrategias de cobertura o de hedge, porque no es conveniente trabajar sin un stop loss. Digamos que en algún momento o digamos que el dólar estadounidense frente al canadiense se me va en contra y de todas maneras esa posición está en pérdida y me está haciendo perder dinero. Aunque el petróleo me esté recuperando parte de lo que estoy perdiendo acá en esta paridad,
de todas maneras en algún punto debo de cerrar esa posición si yo veo que me va a seguir generando más pérdidas. Al cerrar esa posición, si veo que la tendencia en el petróleo sigue fuerte a favor mío, me puedo arriesgar a aguantarla un rato más e incluso puedo salir ganando puedo recuperar en esta posición lo que perdí en la paridad, en el dólar frente al canadiense e incluso puedo hasta terminar ganando. Eh, Pueda que suene algo confuso o complejo, como les digo, para los principiantes o para alguien que apenas está empezando. Sin embargo, con el tiempo uno empieza a entender estas correlaciones y empieza a darse cuenta cómo las puede usar a favor de uno y empieza a darse uno cuenta de algo incluso más importante, cómo es que operan en realidad los administradores de fondos, ¿no? O los gestores de cuentas, ya sean personales o cuentas de clientes, ¿no es cierto? Los gestores de fondos, ya sean fondos de cobertura, fondos mutuos. Esos fondos diversifican, ¿no es cierto? E incluso ese es otro de los puntos de por qué hay que aprender a usar las correlaciones para diversificar. Vamos a regresar de nuevo a la presentación y vamos a ver el próximo punto. Las correlaciones nos permiten balancear y diversificar nuestro portafolio de inversiones. Claro, porque si yo voy a armar un portafolio de inversión, tiene que estar balanceado, no puede estar inclinado hacia un solo lado, demasiado, ¿no es cierto? Hacia un solo lado. Tengo que buscar un balance entre divisas, acciones, bienes básicos o commodities, incluso hasta renta fija podría tener ahí y dinero en efectivo. El portafolio siempre tiene que tener algo de dinero en efectivo, ¿no es cierto? Hay que tener lo que le llamamos algunos como un colchón, ¿no es cierto? Un cojín o un colchón, ¿no? Algo donde podamos, de donde podamos, digamos, tirar en caso de que necesitemos cubrir alguna posición que de pronto, ¿no? Hay que cubrir o de pronto hay que abrir otra cobertura en una posición que va en contra y nos toca abrir otra para cubrirnos, ¿no es cierto? Entonces, los portafolios deben de estar diversificados en todo esto, pero entonces necesitamos saber las correlaciones para no ir a comprar dos activos que estén 80-90% correlacionados, ¿no es cierto? Y compremos dos o entremos en dos posiciones en esos dos activos y resulta que nos estamos doblando en la posición porque estamos entrando en dos activos que están 90% correlacionados, o sea que se van a mover en la misma dirección o en direcciones opuestas el 90% de las veces. Y si no soy consciente de lo que estoy haciendo, estoy sobreapalancándome en realidad sin darme cuenta. Entonces, por eso es que hay que saber cuáles son los instrumentos que están correlacionados los unos con los otros. Con las correlaciones se puede medir la fuerza de un mercado en general o de un sector. Eh, por ejemplo, cuando el mercado, más adelante vamos a ir más, vamos a ir bajando. Primero vamos a tomar lo que es el mercado en general, o sea, todo el mercado global. El mercado está compuesto de diferentes sectores, el sector de energía, el sector de transportación, el sector de tecnología, el sector agrícola, ¿no es cierto? Industrial, textil, esto y que lo otro. Entonces, todos estos sectores conforman lo que es un solo mercado. Cuando estos sectores se están moviendo todos al unísono, cuando todos están hacia arriba, quiere decir que el mercado en general está fuerte. Por ejemplo, hoy en día la economía de Estados Unidos está fuerte, ¿no es cierto? Hemos visto los indicadores económicos, está fuerte, aunque en estos días ha tambaleado un poco la bolsa debido a la supuesta guerra comercial que se puede desatar entre Estados Unidos y China. De hecho, ya ha aumentado, ¿no es cierto?, el tono de las tensiones, pero bueno, el mercado estadounidense se mantiene fuerte y si miramos los sectores, cada sector del mercado estadounidense, podemos darnos cuenta de que todos los sectores están arriba, están hacia arriba, ¿no es cierto? Están al alza.
Cuando empieza un sector a fallar, empiezan a fallar sectores esporádicamente por aquí y por allá, entonces eso ya son señales de que la economía está flaqueando, está tambaleando o se está desacelerando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo mirar estas correlaciones entre los diferentes sectores también nos ayudan a medir la fuerza del mercado. Este es el mercado en general. Ahora, dentro de los sectores, dentro de un sector, también podemos medir la fuerza de ese sector. Por ejemplo, el sector de tecnología. El sector de tecnología está compuesto por las principales empresas de tecnología, obviamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar por sí solas, vamos a mirar cada una, cada empresa que compone este sector, las principales, Intel, Microsoft, uh, Hewlett Packard, bueno, todas estas empresas que componen el sector de tecnología, si todas se están moviendo al alza, si todas van al alza, quiere decir que el sector es fuerte. Cuando empieza una empresa a caer o a retroceder y empieza la otra también a retroceder, eso ya son señales de que el sector se está debilitando, ¿no es cierto? Se está debilitando el sector y entonces ya nos está empezando a dar señales de que, bueno, cuidado si estamos metidos en este sector porque se están viendo señales de debilidad. Eh, em, Fíjense entonces cómo empezamos, ¿no es cierto? Desde una perspectiva general y nos vamos ya, digamos que metiendo más adentro. Después de los sectores vienen como les digo, cada acción que compone el sector. Cuando diferentes sectores se mueven en tándem o al unísono o al alza, eso es indicación de que el mercado es fuerte. Cuando diferentes empresas de un sector se mueven en la misma dirección, eso es indicación de que la fuerza de que eso es indicación de fuerza en, en ese sector. Muy bien, los ciclos del mercado y las correlaciones. Las correlaciones se comportan diferente dependiendo del ciclo de mercado en que estemos. Dependiendo, por ejemplo, volvamos otra vez a tomar el ejemplo de la economía estadounidense que va al alza. Ahora estamos en un ciclo de expansión, ¿cierto? En el ciclo de expansión, obviamente, los sectores y los diferentes activos en general van a tener una correlación más estrecha, ¿no? Porque hay optimismo en los mercados, porque los inversores y los operadores se sienten optimistas y sienten de que tienen confianza en el mercado y están invirtiendo, ¿no es cierto? Está entrando dinero al mercado y todos los sectores se están moviendo a la misma dirección porque estamos en el ciclo de expansión, ¿no es cierto? Recuerden que el mercado tiene ciclos de expansión, de contracción, ¿no es cierto? Entonces, cuando empiezan los ciclos de contracción, ya las correlaciones, no es que digamos que se terminen eh, las correlaciones ya no son las mismas, pero pueden surgir nuevas correlaciones, como por ejemplo, recuerden que hay instrumentos que son instrumentos considerados refugio y hay otros instrumentos que son más considerados de más riesgo. En los instrumentos de refugio tienden a subir o aumentar la demanda por estos instrumentos, obviamente cuando hay pesimismo en los mercados, cuando hay contracción, ¿no? Entonces surgen nuevas correlaciones entre el apetito o la aversión al riesgo y los instrumentos refugio, como son el yen, el oro y los bonos gubernamentales o la renta fija, ¿no? En alta volatilidad, las correlaciones tienden a aumentar entre diferentes clases de activos, ¿no? Cuando hay alta volatilidad. Aquí hay un ejemplo bastante interesante. En el 2016, la correlación entre el S&P 500 y el precio de petróleo llegó a 0.97, quiere decir el 97%, ¿no? Recuerden que 1 sería el 100%, 0.97 sería el 97%. Esa correlación fue 97% positiva y fue su nivel más alto en el que ha estado esa correlación en 26 años. Entonces, o sea, 97% positiva, casi 100% positiva la correlación entre el S&P 500 y el precio del petróleo.
¿Por qué? Bueno, aquí es donde les digo que entra ya, aquí hay que empezar a pensar un poco más. Hay que meternos más profundo en el mercado. ¿Cuál creen ustedes? Vamos a ver si ustedes pueden contestarme a esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue la razón por la que el S&P 500 y el precio de petróleo estuvo en este año, en el 2016, estuvieron 97% correlacionados? ¿Qué tenía que ver bueno, el precio de petróleo con la subida del S&P 500? Recuerden que cuando sube la bolsa, sube el petróleo, ¿no es cierto? Y eso se debe porque, recuerden, el petróleo, aparte de que se usa para transportación, ¿no es cierto? Y se necesita para transportar todos los productos que producen las empresas y las fábricas, ¿no? Aparte de eso, también hay muchos productos que son derivados del petróleo, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los polímeros, que son todos los plásticos, son derivados del petróleo. El S&P 500 está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo que le dicen las Fortune 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando estas empresas están en expansión o están subiendo, el índice sube, ¿no es cierto? Obviamente. Cuando estas empresas están en expansión es porque están generando más ventas, están produciendo más, están moviendo más producto, ¿no es cierto? De un lado hacia otro, están transportando más producto, están consumiendo más gasolina, que es un derivado del petróleo, ¿no? Entonces, es por eso que cuando la bolsa sube, el petróleo tiende a subir, ¿no es cierto? En este año la correlación fue del 97%. Para este año, para el 2018, esa correlación no ha sido tan estrecha. Fíjense cómo van cambiando las correlaciones dependiendo del ciclo en que esté el mercado. Cuando el mercado está en expansión, el S&P 500 está subiendo, y no solamente el S&P 500, sabemos que el Dow, por ejemplo, el año pasado, en el 2017, el Dow, el Nasdaq e incluso el mismo S&P 500 estuvieron rompiendo máximos históricos, ¿no es cierto? Cada 3 meses, cada 2 meses llegaban a un nuevo máximo histórico estos índices. Ese fue un periodo de expansión. Durante ese periodo de expansión, el petróleo también estuvo subiendo. Ahora el petróleo ha estado retrocediendo, ¿no es cierto? En el 2018. Eh, Aún mantiene su tendencia alcista, aunque ahorita último ha estado retrocediendo a la baja. Pero durante esos periodos de expansión económico, el petróleo sube. Esa es la correlación que hay entre esos dos instrumentos. Ah, Hablando de los ETFs, y es un nuevo producto que también está ofreciendo Active Trace ahora últimamente. Los ETFs son fondos negociados en bolsa que podemos, nos permiten invertir en fondos sin tener que complicarnos tanto la vida, ¿no es cierto? En otras palabras, simplemente escogemos el ETF que, que más nos convenga. Hay ETFs de energía, de salud, de educación, ¿no es cierto? Eh, de, de manufactura. Bueno, si por ejemplo he comprado digamos que he comprado varias acciones en empresas de tecnología. De pronto Apple, de pronto Microsoft, de pronto Intel, ¿no? Entonces quiero, eh, digamos que buscar una cobertura, una manera de cubrirme en caso de que este sector se caiga. Entonces, ¿qué hago? Tomo el ETF de tecnología y lo vendo, ¿no es cierto? Entonces, si se me llega a caer este sector y mis acciones se caen, voy a recuperar lo que he perdido con la venta, ¿no? Con mi posición de venta o mi posición de corto en el ETF de tecnología. Entonces, los ETFs también sirven para esto, para sacar ventaja de las correlaciones que hay entre diferentes sectores o entre sectores y activos, ¿no? Obviamente. Muy bien. Recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer en la ventana de preguntas, cualquier pregunta o cualquier comentario. Este evento está siendo grabado y lo pueden ver desde mañana mismo en el sitio web de Active Trace. En el chat voy a poner el link
Bueno, aquí ya lo voy a poner. Para ver la grabación de este evento y de todos los webinarios pasados. En el canal de YouTube también podemos ver esta grabación de este evento, de los eventos pasados y de los análisis que hacemos a diario en Active Trace. No solamente de Forex, sino también de activos, de acciones, de bolsa. Muy bien, ahí tienen los dos links del canal de YouTube de Active Trace y el link para ver la grabación. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, un segundo por favor. Esta es una imagen para ver simplemente lo que son los ciclos económicos, ¿no? Ciclos de recuperación, pico, contracción, que es cuando, ¿no? Cuando está, digamos que en recesión la economía y después cuando vuelve otra vez a expansión. No es algo muy difícil de entender. Los ciclos simplemente son tendencias a largo plazo. Si ustedes se ponen a ver en realidad qué es un ciclo de mercado, qué es el ciclo de expansión, qué es el ciclo de contracción, son en realidad tendencias, pero no son tendencias que digamos que cambian a cada momento, no es una tendencia que, ¿no es cierto? Para hacer, por decir, ¿no? Para hacer day trading o algo así. No, son tendencias que duran más, son tendencias que duran años. En este gráfico incluso podemos ver tendencias bastante largas, de bastante años, del 2003 al 2008, una tendencia alcista. De aquí del 2009 al 2015, ¿no es cierto? Otra tendencia alcista bastante larga. En realidad esos son los ciclos. Cuando hablamos de ciclos, los ciclos no duran un año, no duran, no, 2 años, pueden durar varios años, pueden durar, uh, aquí vemos que puede durar 4, 5, o incluso hasta más años. Esa es la diferencia de un ciclo, pero no dejan de ser simplemente tendencias, unas tendencias a largo plazo. Como pueden ver, dentro de esos ciclos, hay, hay otros movimientos dentro de esos ciclos, ¿no? Retrocesos, rompimientos, patrones. Dentro de esos ciclos ya vamos a encontrar otros, digamos que otras figuras, otros patrones eh, para operar. Y incluso dentro de un ciclo pueden haber pequeñas tendencias bajistas. En este ciclo alcista pueden haber pequeñas tendencias bajistas que en realidad son correcciones, lo que le llamamos correcciones cuando estamos analizando más a corto plazo. Muy bien, sigamos. Los mercados están conectados y esto hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día la globalización ha aumentado las correlaciones entre los diferentes mercados debido a que lo que sucede en una parte del mundo afecta en otro lado del mundo. Eh, pongan cuidado a los siguientes puntos. Las empresas multinacionales fabrican y ensamblan productos en diferentes países y regiones. Es por eso que hay que tener muy en cuenta estas correlaciones o digamos que la relación, ¿no es cierto?, comercial que hay entre estas diferentes empresas. Eh, por ejemplo, recientemente perdón, que ha surgido todas estas tensiones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos le impone aranceles a los productos chinos. China le impone aranceles a los productos estadounidenses. China le pone aranceles, digamos, a los iPhones, ¿no? Que es una empresa americana. Es una empresa estadounidense, pero los iPhones tienen componentes que son hechos en otros países. Los procesadores del iPhone muchos de esos procesadores son hechos en Europa. Entonces, fíjense cómo esos aranceles que China le impone a estos productos estadounidenses supuestamente también afectan a empresas en Europa que no tienen nada que ver con
con este conflicto, ¿no? O con esta guerra que hay entre estas dos naciones, pero va a afectar a las empresas que producen los microprocesadores de los iPhones en Europa. Entonces, es por eso que aunque la guerra o el conflicto o las tensiones ahora son entre Estados Unidos y China, es por eso que todos los mercados globales están reaccionando a estas noticias. ¿Por qué se caen las bolsas en Europa si el conflicto es entre China y Estados Unidos? Obviamente porque todos los mercados están conectados. Eh, Mientras unos activos caen, otros suben, unos, ¿no es cierto? Unos salen lastimados, otros salen beneficiados. Algunas divisas suben, otras divisas caen. En medio de toda esta guerra comercial, el yen sube porque el yen actúa como un instrumento refugio. Entonces, cuando ven que la cosa está muy grave, los capitales huyen, ¿no es cierto? Y buscan refugio en el yen. Los indicadores económicos también están correlacionados y hay que tener en cuenta la relación de los indicadores económicos, ¿no es cierto? Digamos que con lo que está sucediendo en los mercados en general. Y hay que tener en cuenta la correlación entre las materias primas y los pares de divisas, como mencioné hace un momento. El dólar australiano con el oro tiene una correlación positiva también. Cuando el oro sube, el dólar australiano tiende a subir debido a que Australia tiene grandes minas de oro, ¿no? El petróleo, cuando el petróleo sube, el dólar canadiense tiende a subir porque Canadá eh, también tiene grandes campos petroleros, ¿no es cierto? Ah, ¿qué otra correlación hay? Los productos lácteos con el dólar neozelandés, perdón, Nueva Zelanda depende mucho de la exportación de sus productos lácteos. Cuando surge algún inconveniente, aranceles o alguna, digamos que alguna tarifa sobre los productos lácteos, algún impuesto o lo que sea, entonces el dólar neozelandés tiende a caer debido a que esos dos eh, instrumentos están muy correlacionados. Aquí vemos una gráfica del petróleo y el dólar canadiense. En este gráfico, fíjense que el dólar canadiense es la divisa base y el dólar estadounidense es la divisa que cotiza. Aquí está al revés. Ahora que lo vimos en la plataforma, estaba el dólar era la divisa base y el canadiense era la divisa que cotiza. Aquí está al revés, no importa cómo uno lo ponga, en realidad uno lo puede poner como usted quiera, pero al cambiar la posición de las divisas, obviamente la tendencia va a cambiar, ¿no? Entonces ya la tendencia cuando aquí lo hemos cambiado para ver que cuando el petróleo sube, el canadiense también sube frente al dólar estadounidense. Cuando el petróleo cae, el dólar canadiense también cae. Es para ver la correlación, digamos que para ver la mejor, ¿no es cierto? Cuando la estábamos viendo hace un momento en la plataforma, las veíamos en direcciones opuestas, ¿no? Debido al que el dólar era la divisa base. Pero aquí podemos ver muy bien, ¿no es cierto? Podemos ver una estrecha correlación entre el petróleo y el dólar canadiense. Bueno, vuelvo y les repito, este tema es un tema un poco más avanzado, ¿no? Porque primero que todo, pues ya debemos de saber lo básico, obviamente, de los mercados financieros, debemos saber lo que es un lote, debemos saber lo que es un stop loss, una orden de límite, una orden de un take profit, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y debemos de saber administrar nuestro capital. Por eso es que es un tema más avanzado. ¿Por qué? Porque obviamente si vamos a empezar si queremos ya adentrarnos y subir a otro nivel, ¿no? Si queremos ya operar como opera un profesional de los mercados y ya queremos sacar ventaja de todos estos movimientos, bueno, cuando este instrumento sube, este cae, cuando este sube, este también sube, y queremos sacar ventaja de todo esto, debemos de ya saber administrar nuestro capital, porque no podemos tampoco entrar a la loca, no podemos tampoco estar inventando con el capital en diferentes, volvernos, digamos que un nudo de anzuelos, ¿no? O enredarnos la vida o enredar nuestro trading
empezar a buscar que aquí, que allá, que más acá y sobre apalancarnos, ¿no es cierto? Arriesgar demasiado por querer entrar aquí, por querer tapar acá y querer abrir otra posición acá en este otro instrumento para cubrir este, para cubrir el otro. Por eso es que este tema es para personas o para traders que ya sepan administrar bien su capital y sepan de antemano de que no nos vamos a meter con todo el capital en la primera posición que veamos o en el primer instrumento que veamos, porque debemos de guardar, tener una reserva en caso de que se presente oportunidades en otros instrumentos o en caso de que veamos una manera de cubrirnos, ¿no? De cubrir la posición que tenemos abierta en este otro instrumento. En esta diapositiva puse algo bastante curioso para que ustedes tengan en cuenta. Son correlaciones que uno ve y uno diría, no, esto como que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Y las puse en realidad porque sí, en realidad uno no les encuentra la correlación, o sea, ¿por qué tienen esa correlación? Por ejemplo, Viacom, que es una empresa de telecomunicación, tiene una correlación del 98% positiva con el índice del PB, el índice PBJ es un índice de alimentos, de comidas, que le hace seguimiento a los principales establecimientos de alimentos. Por ejemplo, a McDonald's, a Yum Brands, que son los dueños de KFC, de Domino's Pizza. Este índice le hace seguimiento a esas cadenas de alimentos y no se sabe exactamente por qué tienen esta correlación tan estrecha. No sé, tal vez ustedes puedan echarle cabeza un momento, pensar un momento, a ver cuál es la relación entre una empresa de telecomunicación y el índice y un índice de alimentos, ¿por qué se mueven al unísono el 98% de las veces? ¿Será que las personas cuando ven televisión les da por pedir a domicilio? ¿No? Una pizza o ¿será que tiene algo que ver con eso? Puede ser, posiblemente. Entre más televisión ven, entre más programas de televisión ven, más consumen comida a domicilio. Puede ser, ¿no es cierto? Esa puede ser una de las razones. Tal vez ustedes me puedan ayudar, tal vez ustedes eh, salgan con nuevas ideas de por qué están correlacionados estos dos instrumentos. Miren el siguiente, Ford, la empresa Ford de automóviles y la madera. ¿Qué tiene que ver la madera, el índice de la madera, no? Con Ford, que construye automóviles y tienen una correlación del 97%, ¿no es cierto? Bastante curioso por qué estos dos instrumentos se mueven positivamente el 97% de las veces, que será lo que tienen. Bueno, Amazon, la empresa Amazon y la empresa Waste Connections, que es una empresa de recolección de basura. ¿Qué relación tiene una empresa de recolección de basura y Amazon? O sea, Amazon es una empresa de tecnología, aunque ya pasó a ser, creo que, retailer, ¿no? Bueno, pero igual, ¿qué tiene que ver Amazon con una empresa de recolección de basura y por qué tienen una correlación del 96% estos dos instrumentos? El 96% de las veces se mueven, ¿no? Juntos, estos dos instrumentos. Disney y el sector industrial estadounidense. Cuando el sector industrial estadounidense sube, Disney también sube. Y tienen una correlación del 96%. Bueno, este sí, obviamente, el de Disney y el sector industrial estadounidense. Si el sector industrial está al alza, debe ser que la economía está bien, ¿no es cierto? Y si la economía está bien, pues la gente tiene más dinero para gastar en Disney, en sus productos, en sus parques y en todo, ¿no? Lo que produce Disney. General Motors y las empresas de purificación de agua tienen una correlación positiva del 97%. ¿Por qué? Bueno, General Motors producen automóviles también, así como Ford, y porque está correlacionado, ¿no? El 97% de las veces se mueven al unísono la acción de General Motors y el índice
de empresas de purificación de agua. Estamos hablando del índice en general, ¿no? Del agua. Bueno, muy bien. Ahí les dejo algo para pensar, a ver por qué estos instrumentos están correlacionados, ¿no es cierto? Los unos con los otros. Muy bien, permítame un segundo. Muy bien. Bueno, me gustaría también pasarles el link para que tengan cómo, para que vean los detalles de cómo abrir una cuenta con ActiveTrace si están interesados en ver los productos de ActiveTrace. Un broker bastante completo, ya que tienen diferentes sectores, ¿no? Aparte del Forex, hay índices y bonos, materias primas, los ETFs, incluso también hay criptomonedas. O sea que podemos diversificarnos, ¿no? Es un broker que nos ofrece diferentes sectores y productos para diversificarnos. Muy bien, me gustaría pasar a bueno, voy a cambiar de aplicación. Voy a pasar al explorador, al Google Chrome, para mostrarles este sitio web. En este sitio web podemos ver las correlaciones actuales que hay entre los diferentes pares de divisa. La dirección es myfxbook.com. Bueno, aquí lo voy a poner en el chat también, ahí para que tengan el link de este sitio. Y miren, por ejemplo, cojamos aquí el euro frente al dólar, ¿no? Aquí tenemos el euro frente al dólar y vamos a ver la correlación que tiene, por ejemplo, el euro frente al dólar con el dólar australiano, ¿no? Y el dólar estadounidense. Miren que la correlación de esos dos pares de divisas es del 23.5%. O sea que no están muy correlacionados, que digamos. Es positiva la correlación, sí es positiva, pero no están muy correlacionados, que digamos. O sea que eh, si pienso hacer un hedge, digamos, con estas dos, no es que me dé, ¿no es cierto? Para diversificar sí serviría, ¿no es cierto? Porque como no están correlacionados, recuerden que las correlaciones nos sirven los que estén correlacionados y los que no estén correlacionados también, obviamente, como les expliqué al principio, cuando estamos armando nuestro portafolio de inversiones, tenemos que ver de que no estemos entrando en dos instrumentos que estén muy correlacionados, porque entonces me estaría sobreapalancando, ¿no es cierto? Es como si estuviera abriendo dos posiciones en el mismo instrumento. Vamos a tomar, por ejemplo, acá dos pares de divisas que estén bien correlacionadas, que estén en el 80 o en el 90%. Algo así como estas dos esta de aquí, es el euro frente al franco suizo y el euro frente al dólar australiano. Están correlacionadas en un 92.3%, bastante alto, ¿no es cierto? Si yo no me fijo en esto, en esta correlación que tienen estos dos instrumentos, y digamos que yo estoy en mi plataforma, estoy analizando diferentes pares de divisas y me estoy dando un paseo, ¿no es cierto?, por el mercado, buscando oportunidades de entrada, y veo que hay una oportunidad de entrada en el euro frente al franco suizo. Abro una posición. Sigo mirando el mercado y veo que hay otra oportunidad de entrada en el euro frente al australiano. Abro otra posición. Resulta que abrí dos posiciones y esos dos instrumentos están correlacionados. Aquí no hice ninguna cobertura. Aquí lo que hice fue sobreapalancarme porque entré en dos instrumentos que eh, están muy correlacionados y estoy entrando en la misma dirección, me estoy sobreapalancando. A no ser que entre, como la correlación es positiva, a no ser que entre en uno, entre en venta o en corto y en el otro entre en compra o en largo.
Entonces ahí sí estaría cubriéndome porque si están los dos muy correlacionados, donde uno se me llega a caer, ¿no es cierto? El otro va a subir, el otro va a, también a caer, pero el otro me va a recuperar, ¿no? La venta del otro me va a recuperar lo que estoy perdiendo en la compra del otro, o viceversa. Entonces ahí sí estaría, ahí sí lo estaría haciendo bien. Si es por cuestión de, de diversificación, ¿no? Para diversificarme, entonces podría buscar instrumentos que no estén muy correlacionados, como por ejemplo este que tienen un 12% de correlación. Vamos a ver si hay algo, hay otros más bajitos. Pero bueno, aquí tienen la tabla y como les digo, la tabla la podemos bajar. Incluso acá hay más instrumentos. Hay índices también. No solamente están los pares de divisas. Miren que acá está el DAX. Miren la correlación del DAX y el euro. Vamos a ver la correlación. Este es el DAX de Alemania y este es el euro frente al dólar. Ahora mismo tienen una correlación negativa del 78%. Eso lo hemos notado en los gráficos. Cuando nosotros miramos la plataforma, cuando analizamos los gráficos, hemos notado que cuando el euro cae, el DAX de Alemania tiende a subir. O viceversa, cuando el euro sube y le gana terreno al dólar, el DAX tiende a retroceder, tiende a bajar. ¿Por qué esa correlación negativa entre esos dos instrumentos? Eh, Porque es algo muy parecido a lo que sucede con el yen y el Nikkei. El índice del DAX 30 de Alemania está compuesto en su mayoría por empresas multinacionales que venden sus productos en el exterior, ¿no es cierto? Eh, Estos productos están cotizados en euros. Cuando el euro sube, estos productos se vuelven más caros en el exterior, entonces la demanda por estos productos baja. Al bajar la demanda, las ventas bajan de estas empresas multinacionales que componen el DAX 30 de Alemania y por eso el DAX tiende a bajar cuando el euro sube. Y sucede todo lo contrario cuando el euro cae. Cuando el euro baja, los productos alemanes se vuelven más accesibles en el exterior. Los extranjeros pueden comprar más fácil los productos alemanes porque el euro está más barato. El euro ha caído. Entonces aumenta la demanda por los productos alemanes y el DAX de Alemania sube. Entonces es por eso que estos dos instrumentos tienen esa correlación negativa. Lo mismo sucede con el yen y el Nikkei. Japón, Japón depende, digamos que casi en un 90% de sus exportaciones, ¿no es cierto? Japón es una isla, la isla de Japón es como una gran fábrica flotante donde entran las materias primas, se fabrican los productos, todos esos productos japoneses que tanto nos gustan y salen los productos ya hechos, ¿no es cierto? De Japón. Cuando el yen sube, los productos japoneses se vuelven más caros en el extranjero, en el exterior. Y entonces por eso el Nikkei tiende a bajar. Cuando el yen baja, los productos japoneses se vuelven más baratos para los extranjeros en el exterior. Aumenta la demanda por estos productos japoneses y por eso el Nikkei sube. Muy bien, miren que acá atrás también tenemos, creo que este es el Hansen de Hong Kong. Este debe ser el FTSE MIB de Italia. Este es el Nikkei japonés. Vamos a ver aquí el Nikkei japonés y el yen. Por acá debe estar, acá tenemos, miren acá, si lo están viendo, aquí lo estoy señalando. El dólar frente al yen japonés y el Nikkei tienen una correlación del 82.4%, bastante alta, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto estamos en el dólar yen, ¿no? Es una correlación positiva porque el yen es la divisa que cotiza. O sea que cuando esta paridad sube, quiere decir que el yen está cayendo, ¿no? Y el Nikkei sube. Entonces, por eso es que estos dos tienen una correlación positiva. Digamos que estoy en el dólar yen, en una, en una posición de compra.
¿no es cierto? Entonces, como estos dos tienen una correlación positiva, si este sube, el Nikkei también va a subir, pero si este cae, el Nikkei va a caer. Entonces, vamos a abrir una posición de venta acá, en el Nikkei, para cubrirnos en caso de que esta paridad caiga, ¿no es cierto? Si cae, vamos a ganar en la venta que le metimos al Nikkei, ¿no? Bueno, eh, son dos instrumentos en dos sectores diferentes. Uno es un índice, el otro es un par de divisas. Las divisas se mueven en pips, los índices se mueven en ticks, ¿no? Los pips es lo mismo que un tick, lo mismo que un punto, ¿no? Es lo mismo. Tick, punto, pips, es lo mismo. Cada uno se aplica a diferentes sectores, pero es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Eh, entonces tenemos que ver un movimiento de un pip en mi, de un pip o de 10 pips, ¿no? Para hacerlo más fácil, qué me representa o cuánto debo abrir en el Nikkei. Esto aquí ya necesito investigar más, necesito hacer ya más pruebas en la plataforma, mirar cuántos lotes debo de abrir exactamente en el Nikkei para poder cubrirme lo que necesito acá en el dólar frente al yen, ¿no es cierto? O viceversa. Muy bien, acá tenemos más, este es el Nasdaq, este es el Nasdaq, vamos a ver el Nasdaq. Miren que el Nasdaq tiene una correlación bastante estrecha con la libra frente al dólar. Es negativa la correlación, pero es alta. Recuerden que yo les dije al principio, no importa si es negativa o positiva, lo que nos vamos a enfocar es en qué tan estrecha es la correlación, o sea, qué tan cerca llega al 100% o qué tanto se aleja del 100%. Eso es lo que estamos viendo. Que sea negativa o positiva, obviamente eso importa porque para saber si vamos a vender o a, o a comprar, ¿no? En los dos instrumentos. Por ejemplo, aquí es negativa, la correlación es negativa entre el Nasdaq y la libra frente al dólar. O sea que se mueven en direcciones opuestas. Cuando el Nasdaq sube, la libra frente al dólar cae. O viceversa, ¿no? Cuando la libra frente al dólar sube, el Nasdaq cae. O sea que tienen una correlación inversa. Entonces, eso de que sea negativa o positiva, obviamente importa para saber si vamos a abrir un corto o una venta. Pero recuerden que el porcentaje es lo que más importa para saber qué tan estrecha es esa correlación. A ver qué más tenemos por acá. Miren que acá tenemos miren qué curioso es esta tabla de correlaciones, porque acá tenemos el FTSE 100 de Reino Unido. Y el FTSE 100 de Reino Unido tiene una correlación más estrecha con el australiano frente al neozelandés, que incluso frente a la misma libra, frente al dólar. ¿Sí ven? De hecho, la libra frente al dólar está más correlacionada al Nasdaq que al FTSE 100 de Reino Unido. ¿Sí ven? Entonces, miren que a veces no, y uno pensaría, ¿no es cierto? Si uno usara la lógica, bueno, el FTSE 100 tiene que estar bastante correlacionado con la libra, ¿no es cierto? Obviamente, si la libra es de allá. Pero miren que en realidad no está tan correlacionado como digamos, como pensábamos, ¿no es cierto? Miren que está más correlacionado con esta paridad que aparentemente no tiene nada que ver con Reino Unido, con el australiano frente al neozelandés. ¿Qué tendrá que ver? O sea, ¿por qué esa correlación? Y es positiva. Y es positiva. Cuando esa divisa frente al neozelandés sube, el FTSE sube o viceversa. Es positiva esa correlación. ¿Será que tiene algo que ver con las minas de oro que tiene Australia y el FTSE 100 está compuesto en gran parte por empresas mineras? Las grandes empresas mineras de oro, incluso de diamantes, hacen parte del FTSE 100 de Reino Unido. El australiano tiene una correlación muy estrecha con el oro. ¿Será que tiene algo que ver con las minas de oro de Australia, esa correlación que hay entre esta paridad y el FTSE 100 de Reino Unido? Tal vez tiene algo que ver en eso.
Para aquellos que llegaron tarde al evento y que se perdieron el inicio, les recuerdo que el evento está siendo grabado y lo pueden volver a ver, ya sea en el canal de YouTube de ActiveTrace o en el sitio web de ActiveTrace en la sección de archivo de webinarios. Voy a volver a poner aquí el link para aquellos que apenas acaban de entrar al evento y también les voy a poner el canal de YouTube de ActiveTrace. Entonces, aparte de este webinario, también tenemos los videos diarios sobre divisas, commodities y diferentes empresas. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tienen. Bueno, acá este es el oro. Este es el oro. Este XAUUSD. Este es el oro. Vamos a ver. El oro ha perdido, aquí está, aquí tiene un 82% de correlación con el euro frente al dólar, el oro. ¿Sí ven? El oro. El oro, claro que aquí no está, acá arriba no está el índice del dólar. Vamos a ver si de pronto está más acá. No, no está. Porque el oro tenía una correlación muy estrecha con el índice del dólar. Vamos a pasar rápidamente a la plataforma. Bueno, vamos a ver si por acá está aquí en este perfil no está. Vamos a cambiar de perfil. Aquí tenemos el oro gráfico semanal y tenemos el índice del dólar acá atrás. Pero este es diario. Bueno, pongamos el oro en diario también. Bueno, lleva cayendo 1, 2, 3, 4, 5 sesiones a la baja el oro y el dólar ya subiendo 1, 2, 3, 4, bueno, casi las mismas, no, las mismas sesiones. El dólar sube y miren el impulso alcista que se ve en el índice del dólar. Claro que esta zona está actuando como resistencia, ¿no es cierto? Ahora, al momento. Y el oro cae, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra correlación que podemos usar. ¿Por qué la correlación inversa entre el dólar y el oro? Bueno, debido a que, y no solamente con el oro, el dólar tiene una correlación inversa casi con todos los commodities o con todos los bienes básicos que cotizan en la bolsa o en los mercados internacionales. El oro, la plata, el cobre, incluso el petróleo. Nosotros sabemos que estos bienes básicos cotizan es en dólares en los mercados internacionales, ¿no es cierto? El precio que estamos viendo en este momento en este gráfico, lo están viendo, ¿no es cierto? Bueno, los precios que estamos viendo en este momento en el gráfico del oro, 1.269, esos son 1.269 dólares por onza, son dólares. Entonces, cuando el dólar sube, recuerden que para los extranjeros, no para los estadounidenses, obviamente que tienen sus activos en dólares, pero para los extranjeros que necesitan comprar oro, necesitan cambiar su moneda local a dólares, ¿no es cierto? Para invertir en el mercado internacional del oro. Entonces, si el dólar sube, la tasa de cambio entre el dólar y la divisa local va a ser más alta. Entonces, a esta persona le va a costar más comprar estos dólares para invertir en oro. Por lo tanto, la demanda por el oro baja. La demanda por el oro baja porque es más caro comprar el oro. Entonces, si es más caro comprar el oro, la gente va a estar menos interesada en el oro y la demanda va a bajar. Entonces, por eso cuando el dólar sube, la demanda por el oro baja y su precio cae. En este momento estamos viendo la caída que se produce, ¿no es cierto?, cuando el dólar sube. Otra cosa que también hace mover al oro es la aversión al riesgo o el apetito por el riesgo. Cuando hay optimismo en los mercados, el oro tiende a bajar porque pierde, digamos que su atractivo como instrumento de refugio. No hay necesidad de meternos en el oro. El oro es un instrumento seguro, pero no, o relativamente seguro, pero no tiene
no paga interés, no nos paga ningún dividendo, ni nos paga ningún interés. Si llegamos a ganar algo en el oro es simplemente porque su precio se llega a valorar. Si el precio se llega a valorar, eso es lo que ese es nuestro beneficio, pero no nos está pagando nada por tener allí el oro, ¿no es cierto? Entonces, si no nos interesa tener el dinero ahí estancado, que no está produciendo ningún interés, no está creciendo, entonces lo sacamos y lo metemos en otros activos de más alto riesgo. Pero cuando entra el pesimismo en los mercados y la gente se siente nerviosa por cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces los dineros salen de estos activos de alto riesgo y se van hacia instrumentos de refugio como el oro. Sin embargo, el oro últimamente no ha estado reaccionando a la aversión al riesgo. Últimamente hemos tenido aversión al riesgo debido a los riesgos políticos y las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Y otros eventos que han estado sucediendo en el mundo. Aún así, el oro no se ha querido fortalecer. ¿Por qué? Porque ha sido más o ha pesado más, ¿no es cierto?, la subida del dólar. Vemos que el dólar empezó a subir, el índice del dólar empezó a subir desde esta zona. Esta es la media móvil exponencial de 200 semanas. Empieza a subir desde esta zona al alza y el oro obviamente empieza también a debilitarse. Bueno, muy bien. Espero que les haya sido útil la información de hoy y empiecen a experimentar con estas correlaciones, a mirar, ¿no es cierto?, las diferentes correlaciones y cómo le pueden sacar ventaja a esto, a este tema. Eh, para, para que eleven el trading de ustedes a otro nivel, ¿no es cierto? Para que lleven su trading a otro nivel, eh, a medida que uno va, no es que se vaya poniendo más complicado el trading, de hecho se va poniendo incluso más fácil y más relajado, porque cuando uno ya aprende todas estas herramientas, cuando uno ya aprende de que, esto va para arriba, no, entonces este otro, mejor no entremos en este porque de pronto este también se cae. O sea, ni siquiera hay necesidad de entrar en realidad en los activos. Simplemente con mirar la correlación que tienen, nos pueden, eh, digamos que, detener de abrir una posición equivocada, ¿no es cierto? Si vemos que de pronto hay otro activo por allá que se está moviendo, tiene una correlación muy estrecha con este, y yo pensaba entrar en dirección opuesta, no, entonces más bien frenemos un poco porque tal vez el precio se devuelva. Por ejemplo, aquí en el oro, para que me entiendan mejor, antes ya de despedirnos eh, por esta noche. Por ejemplo, aquí en el oro, digamos que yo estoy pensando de que el oro va para arriba por lo que les estaba mencionando hace un momento, digamos que Trump aumentó los aranceles aún más a China y bueno, y los mercados se cayeron y hay aversión al riesgo en los mercados, entonces yo digo que el oro va a subir, pero resulta que el dólar, digamos que el dólar llega y rompe esa resistencia que tiene acá arriba y entonces eso me va a hacer frenar porque yo voy a decir, bueno, no, pero es que si ese dólar se dispara de aquí para arriba, ese oro se va a desplomar, ese oro no va a subir, por mucha aversión al riesgo que haya, ese oro se va a desplomar. Entonces eso me va a hacer pensar dos veces antes de entrar en esa posición. ¿No es cierto? Me va a abrir más los ojos, me va a abrir más la visión de los mercados. Y eso es importante, obviamente, para alcanzar el éxito en los mercados financieros. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención para el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo webinario. Espero que les haya sido útil la información. Muy bien, feliz noche a todos y hasta la próxima.